Durante décadas nos dijeron que las réplicas eran el enemigo, que eran una plaga, que destruían la relojería, que robaban valor, historia y prestigio. Nos enseñaron a despreciarlas, a ridiculizarlas, a mirarlas por encima del hombro. El mensaje era claro. Si llevas una réplica, no entiendes relojería. Si llevas una réplica, no entiendes el valor. Si llevas una réplica, estás fingiendo ser alguien que no eres. Pero hoy, algo ha cambiado. Hoy las réplicas ya no generan solo burla, generan preguntas. Y cuando un objeto empieza a generar preguntas incómodas, el problema ya no está en el objeto, está en el sistema que lo rodea. Porque cuando una copia empieza a parecerse demasiado al original, cuando la diferencia deja de ser evidente, cuando tienes que justificar con palabras, gráficos y discursos por qué algo vale 10 veces más, entonces no estamos ante un problema de falsificación, estamos ante un problema de credibilidad. Introducción profunda. Este no es un vídeo para defender réplicas. No es un vídeo para decir compra esto o compra aquello. Tampoco es un vídeo para atacar a marcas concretas. Es un vídeo para entender qué está pasando realmente. ¿Por qué este fenómeno no para de crecer? ¿Y por qué incomoda tanto? Porque las réplicas no aparecen por casualidad. Aparecen cuando hay una grieta. Y esa grieta no está en la técnica, no está en los materiales, no está en los movimientos. Está en el relato. Durante años, la relojería de lujo construyó una narrativa sólida, casi perfecta. Pero toda narrativa que no se revisa, con el tiempo se vuelve frágil. Y hoy estamos viendo esas grietas. Parte 1. Cuando todo era blanco o negro. Hubo un tiempo en el que distinguir una réplica era sencillo. No hacía falta lupa. No hacía falta conocimiento técnico. No hacía falta experiencia. La cogías en la mano y lo sabías. Pesaba mal. Sonaba mal. Brillaba mal. Se sentía falsa. Era una copia pobre de algo auténtico. Y eso creaba un contraste brutal. El original no necesitaba defenderse, no necesitaba explicarse, no necesitaba justificarse. Su sola presencia lo decía todo. Ese contraste protegía al lujo, lo blindaba. Pero ese mundo ya no existe. Hoy el contraste se ha reducido. No eliminado, pero reducido lo suficiente como para incomodar. Y cuando el contraste se reduce, el cerebro humano empieza a comparar. Y comparar es peligroso para cualquier industria basada en percepción. Parte 2. No es que la copia sea mejor, es que el original no ha evolucionado. Aquí es donde muchos se equivocan. No, las réplicas no son mejores que los originales. No compiten en historia, no compiten en ingeniería profunda, no compiten en legado. Pero hacen algo muy concreto. Reducen la distancia percibida. Y en un mercado donde el precio depende de esa distancia, eso es devastador. Porque durante años muchas marcas no evolucionaron su discurso. Se apoyaron en el pasado, en la herencia, en el logo. Y eso funciona, hasta que deja de hacerlo. Cuando la historia se repite demasiado, pierde fuerza. Cuando el argumento es siempre el mismo, se desgasta. Y ahí es donde la copia se vuelve peligrosa. No por lo que es, sino por lo que revela. Parte 3. El lujo nunca vendió relojes. Vamos a ser honestos. El lujo nunca vendió relojes. Vendió significado. Vendió la idea de éxito. Vendió pertenencia. Vendió diferenciación social. El reloj era el vehículo, no el producto final. Durante décadas eso funcionó porque el acceso era limitado, la información era escasa, la comparación era difícil, pero hoy vivimos en la era de la transparencia radical. Todo se compara, todo se analiza, todo se desmonta. Y cuando desmontas un mito, tienes dos opciones: reconstruirlo mejor o fingir que nada ha pasado. Muchas marcas eligieron la segunda. Parte 4. Sobreexposición, redes y muerte del silencio. El lujo necesita silencio, necesita distancia, necesita tiempo, pero hoy está atrapado en un ecosistema que exige lo contrario. Publicar, mostrar, exhibir, repetir. El mismo reloj aparece 1000 veces al día, en muñecas distintas, en contextos distintos, en vídeos de 10 segundos, y lo que se repite demasiado pierde peso simbólico. No porque sea malo, sino porque deja de ser raro. El lujo no fue diseñado para ser omnipresente, y al intentar adaptarse a la lógica de las redes, perdió parte de su esencia. Parte 5. El momento en el que todo se rompe. Aquí llegamos al punto crítico. Cuando alguien mira un reloj de lujo y, en lugar de sentir deseo, siente la necesidad de justificar la compra, algo se ha roto. Porque el verdadero lujo no se justifica, se siente. Y cuando necesitas racionalizarlo en exceso, cuando necesitas defenderlo, cuando necesitas convencer, el hechizo se rompe. Las réplicas no crean ese momento, solo lo aceleran. Parte 6. Mercado gris, inversión y deshumanización. Convertir relojes en inversión fue un error. Un error rentable a corto plazo, desastroso a largo plazo. Porque cuando un objeto emocional se convierte en activo, pierde alma. Empieza a cotizar, a subir, a bajar.
Y cuando baja, la decepción es doble. No solo pierdes dinero, pierdes ilusión. Las réplicas no destruyen ese sistema, simplemente muestran lo absurdo que se volvió. Parte 7. La verdad incómoda, sin filtros. Vamos a decirlo sin rodeos. Las réplicas no están destruyendo la relojería. Están exponiendo una industria que confundió valor con escasez artificial, que infló precios sin inflar significado, que repitió discursos sin renovarlos, que creyó que el logo era suficiente. Y cuando el logo deja de convencer, la pregunta aparece: ¿dónde está realmente el valor? Parte 8. ¿Qué viene ahora? De verdad. El futuro no es una guerra entre original y copia. El futuro es una depuración. Menos ruido, menos hype, más coherencia. Marcas que vuelvan a hablar de relojería, no de estatus, de técnica, de intención, de propósito. La relojería no muere, se transforma. Y como siempre, solo sobreviven las que entienden el tiempo. Parte 9. Tomar posición en un sistema que prefiere el silencio. Hay algo que he aprendido con los años, y no solo observando relojes, sino observando a las personas que los rodean. Las industrias no temen al error, temen a la pregunta. El error se corrige. La pregunta obliga a pensar. Y este vídeo, esta serie, existe por una razón muy concreta. Porque durante demasiado tiempo, en relojería, preguntar estuvo mal visto. Cuestionar era interpretado como ignorancia, dudar era sinónimo de no entender, y disentir era casi una falta de respeto. Y eso, en cualquier disciplina creativa, es una señal de alarma. Yo no quiero una relojería intocable, no quiero una relojería sagrada. Quiero una relojería viva, que se equivoque, que rectifique, que evolucione. Porque solo lo vivo puede mejorar. No me interesa defender un sistema solo porque lleva décadas funcionando. La historia no justifica la complacencia. El legado no excusa la repetición. Y el pasado no puede ser una muleta eterna. Cuando una marca necesita recordarte constantemente lo que fue, es porque empieza a tener dificultades para explicar lo que es. Y eso no lo dicen las réplicas, lo dice el tiempo. Parte 10. El momento exacto en el que el lujo pierde su magia. Hay un instante muy concreto en el que algo deja de ser especial. No es cuando se copia, no es cuando se critica, no es cuando se discute, es cuando se vuelve predecible. El lujo muere cuando puedes anticiparlo, cuando sabes exactamente qué va a hacer, qué va a decir, cómo va a justificarse. Durante años, muchas marcas repitieron la misma fórmula porque funcionaba, y eso es comprensible. El problema es cuando confundes eficacia con verdad, porque una cosa es vender bien, y otra muy distinta es significar algo. El lujo auténtico nunca fue volumen, nunca fue frecuencia. Nunca fue omnipresencia, fue espera, fue silencio, fue ausencia. Y en el momento en el que el lujo quiso competir en el mismo terreno que el contenido rápido, perdió su ventaja natural. No porque sea peor, sino porque dejó de ser raro. Parte 11. El error de convertir la pasión en producto financiero. Convertir relojes en activos fue probablemente uno de los errores más graves de la relojería moderna. No desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano. Porque cuando compras un reloj pensando en cuánto valdrá mañana, ya no lo estás comprando por lo que es, lo estás comprando por lo que esperas que haga. Y eso cambia completamente la relación. El reloj deja de ser compañero, pasa a ser apuesta. Y cuando una pasión se convierte en apuesta, pierde pureza. Empieza la ansiedad, empieza la comparación constante, empieza la obsesión por la gráfica, no por la experiencia. Y cuando el mercado corrige, no solo cae el precio, cae la ilusión. Las réplicas no provocan eso, solo lo evidencian. Parte 12. La trampa del logo y el vacío que deja. Durante años se nos enseñó que el logo era suficiente, que representaba todo lo demás. Historia, calidad, excelencia, intención. Pero un logo no puede cargar con todo para siempre. Cuando el logo se convierte en el argumento principal, algo esencial se ha perdido. Porque el logo debería ser consecuencia, no excusa. Y cuando la gente empieza a preguntar qué hay detrás del logo, no es porque sea ignorante, es porque quiere entender. Y entender nunca debería ser castigado. Parte 13. ¿Por qué esto no va de réplicas ni siquiera de relojes? En el fondo, este vídeo no va de réplicas. Y casi ni siquiera va de relojes. Va de algo mucho más amplio. Va de cómo tratamos el valor en una época saturada de estímulos. De cómo confundimos precio con significado. De cómo aceptamos discursos repetidos por comodidad. Las réplicas solo son el espejo. Incómodo. Cruel. Pero honesto. Y nadie se enfada con el espejo porque mienta. Se enfada porque refleja. Parte 14. Mi relación personal con la relojería. Hoy, cuando miro un reloj, ya no me pregunto cuánto cuesta. Me pregunto qué me hace sentir. Si me transmite calma. Si me transmite coherencia. Si siento que hay una intención clara detrás. Y si no la siento, por muy caro que sea, algo no encaja. No necesito que un reloj me diga quién soy. Necesito que no me mienta. Necesito que sea honesto consigo mismo. Y eso, curiosamente,
no depende del precio. La verdad incómoda es que la relojería no está en crisis por culpa de las réplicas. Está en crisis porque durante demasiado tiempo dejó de escucharse. Confundió autoridad con imposición, prestigio con silencio, valor con inaccesibilidad artificial. Y cuando haces eso, cuando te alejas demasiado de la experiencia humana, alguien ocupa ese espacio. No con mejor técnica, no con más historia, sino con una pregunta. ¿De verdad esto vale lo que cuesta? Esa pregunta no destruye la relojería, la salva. Porque obliga a volver al origen, a la intención, al propósito. El futuro no será una guerra entre original y copia, será una limpieza natural. Quedarán las marcas que entiendan que el lujo no se grita, que no se fuerza, que no se defiende atacando. Quedarán las que entiendan que el tiempo no se puede acelerar sin perder sentido, que la repetición mata el significado y que la coherencia es el verdadero valor escaso. Esta serie no es un ataque, es una invitación a mirar con más calma, a elegir con más criterio, a recordar que el tiempo no necesita ser validado. La relojería no muere, se redefine. Y como siempre, solo sobrevivirán las que entiendan que el tiempo no se posee, no se exhibe, no se presume, se respeta. Esto ha sido la verdad incómoda de la relojería. Capítulo 1. Y si esto te ha hecho pensar, entonces aún queda esperanza.